Capítulo 26. 21 de octubre. Gotham City. La noche era única. Era de esas pocas noches tranquilas donde el aire parecía estar más liviano. Un frío cálido pasaba por las calles, anticipando la venida de la época invernal. En las oficinas del sitio 001, Elías descansaba en el quinto piso de su edificio. Miraba múltiples papeles y reportes. En ellos se encontraban distintos datos como su patrimonio, la contención de los SCP, el avance de la construcción en Nueva York, entre otros datos. De fondo la tele sonaba notificando acerca de 4 jóvenes universitarios desaparecidos en Star City el 9 de octubre. Las familias reportaron sus desapariciones hace una semana, pero aún no había ningún dato acerca de los chicos. No le importó. No por falta de empatía, sino por comprensión. Él comprendía 2 cosas vitales. La primera era el mundo donde estaba, en la cual 4 desapariciones no eran nada. La segunda era la comprensión de que no era un dios, él no dejaba de ser un simple humano el cual solo podía observar a sus hombres enfrentarse al peligro mientras él solo daba órdenes. No le gustaba. Para nada. Pero no tenía otra opción. No era el miedo primordial a la muerte, sino la comprensión de que si un ETA 10 muere es solo una muerte, si él muere es la desaparición de la fundación. Era su realidad. Pero ahora llegó el momento de cambiar su realidad. No lo hizo en su momento porque entre la emoción, agobio y problemas emergentes temía tomar malas decisiones. Pero era momento de por fin gastar todo lo que había conseguido. Sus puntos y el ticket que descansaban en su sistema tentándolo a gastar. Sus puntos habían aumentado a 900.000 desde que captura al hombre sombra. Descubrió que luego de completar la misión principal, obtenía puntos semanales basándose en la cantidad de SCP contenidos y su peligro. Los clase seguro le daban 500 puntos semanales por lo que cada uno aportaba 50 puntos. Luego los clase Euclid le daban aproximadamente entre 200 y 300 puntos, obteniendo 1250 puntos semanales. Y solo el hombre sombra, o sea clase Keter, le daba 4500 puntos semanales, obteniendo así 6250 puntos semanales y 25.000 puntos al mes. Este cambio fue bien recibido puesto que con la baja frecuencia de misiones actuales, obtener puntos sería una pesadilla dependiendo totalmente de los SCP. Y para tener buenos objetos tendría que armarse un inventario de Keters para el cual no estaba listo. Dejando todo de lado fue primero a la ruleta. En ella seguía todo igual limitándose a clase Euclid. Esto le hacía preguntarse cuándo aumentaría su nivel de administración. Vio su único ticket y sin pensarlo mucho simplemente tiró. Los nombres pasaban como destellos, mostrando la gran variedad de SCP existentes. Empezó a bajar la velocidad, los nombres ahora más visibles. Fue cuando se detuvo que la respiración se le cortó, ni siquiera la alineación de Telekill lo pudo ayudar. En la pantalla un nombre flotaba, era una tarjeta de prueba pero aún así era un monstruo. Sería mejor simplemente guardarlo temiendo el día en que fuera necesario usarlo. Dejó de lado la tarjeta y navegó a lo más importante para él. La tienda. Allí no dudó mucho, sabía en qué gastar personal y material. Primero se dirigió al personal, tenía que ver qué compraba primero para luego saber con qué equiparse. Prefería no pensar en el hecho que compraba como si fuera caramelos, cuando en realidad eran personas con emociones y sentimientos. Letales pero humanos. Él ya vio a varios de sus agentes charlando, riendo, en romance o simplemente saliendo a tomar. Todo cuando tenían tiempo para ser simplemente normales. Pasó por cada uno de los tier que podía acceder. Opciones y opciones aparecían ante sus ojos. Claramente no había solo destacamentos móviles, que haya sido lo único que compró era únicamente porque eran lo necesario para su situación, ahora podría expandir sus horizontes mucho más. Científicos, taumaturgos, psicólogos, armeros especializados, eran demasiadas opciones. Ahora que examinó mucho mejor los tier, pudo notar que las unidades siempre se mantenían en un margen. Los de tier 1 oscilaban entre 250 y 400 puntos. Los del tier 2 entre 600 y 900. Y por último el tier 3 estaba entre 1500 y 3000. No quería imaginarse cuánto saldrían el tier 4 y 5. También pudo notar la clara línea que diferenciaba a los tiers. Por ejemplo, en el tier 1 encontró principalmente científicos poco experimentados, destacamentos móviles enfocados en apoyo como Iota 10 y Gamma 5, y los taumaturgos ni siquiera estaban como si sus capacidades superaran lo que un tier 1 conoce. Mientras en el tier 3 encontraba lo mejor que las capacidades humanas podían ofrecer, ya sea físicamente con destacamentos como Z9, Delta 5 y ETA 10.
O en conocimientos específicos encontrando destacamentos como Mu-13 que más que requerir fuerza física importaba más su conocimiento de cómo capturar entes no físicos. También vio taumaturgos, psicólogos y científicos de muy alta calidad. Buscó si existían figuras exactas como el Dr. Clef, pero no las encontró dejando dos opciones: o se encontraban en tiers superiores o el sistema brindaba individuos con conocimiento correspondiente a su tier más no un individuo en específico. Después de todo el análisis procedió a gastar sus puntos como loco. Primero realizó la compra de unidades no orientadas al combate. Compra realizada. DMMU-4 depuradores. Descripción. Son la élite por excelencia en el hackeo y la electrónica de la Fundación. Su misión es rastrear, recuperar y contener dispositivos electrónicos y transmisiones anómalas. Se encargan de investigar sitios de Internet extraños y de neutralizar virus informáticos anómalos o inteligencias digitales antes de que se propaguen. Unidades compradas. 25, precio. 600 cada uno, total 15.000. Tier 2. Compra realizada. DMY 10 malditos federales. Unidades compradas. 50, precio. 400 cada uno, total 20.000, tier 1. Compra realizada. DMETA 4 Vegoneto. Descripción. Es una unidad compuesta únicamente por aves inteligentes, principalmente gaviotas, las cuales fueron infectadas por el SCP-3095. Su función es recolección y análisis de información, análisis de campo y en casos extremos en combate aéreo. Unidades compradas. 75. Precio. 600 cada uno, total 45.000. Tier 2. Compra realizada. Grupo de científicos, taumaturgos y armeros altamente capacitados. Unidades compradas. 5 de cada uno. Precio. 1.500 cada uno. Total. 22.500. Tier 3. Compra realizada. Grupo de científicos, taumaturgos y armeros capacitados. Unidades compradas. 50 de cada uno. Precio. 600 cada uno. Total. 90.000. Tier 2. Total gastado en unidades no combatientes. 192.500. Puntos restantes. 707.500. Luego de estas grandes compras paso finalmente a las compras de combatientes. Compra realizada. Guardias de seguridad altamente capacitados. Unidades compradas. 100. Precio. 600 cada uno. Total. 60.000. Tier 2. Compra realizada. DM Delta 5 atletas a la cabeza. Descripción. Este destacamento, a diferencia de otros, no se enfoca en la fuerza sino en el rastreo y respuesta rápida. Su función: llegar antes a la zona anómala antes que cualquier otro grupo de interés. Por ello, cuentan con habilidades de combate de alta calidad pero no se igualan a los demás. Aunque lo respaldan siendo los mejores en intercepción de comunicaciones, viajes rápidos a zonas remotas y operaciones encubiertas. Unidades compradas. 20. Precio. 2.000 cada uno. Total. 40.000. Tier 3. Compra realizada. DM Delta 45 Trueno rodante. Descripción. Esta unidad está especializada en entornos aéreos, alternando entre aviones y helicópteros. Son muy versátiles pudiendo contener, transportar, apoyar a otros destacamentos, etc. Son el equilibrio perfecto entre las valquirias y los aficionados a los pájaros. Unidades compradas. 20. Precio. 2.000 cada uno. Total. 40.000. Tier 3. Compra realizada. DMMU-13 Cazadores de fantasmas. Descripción. Esta unidad se encarga de la búsqueda, seguimiento y contención de entidades que no poseen un cuerpo físico. Son imbatibles en este ámbito pero son vulnerables en entornos como tiroteos contra otros grupos o SCP clase Keter físicos. Unidades compradas. 10. Precio. 1.500 cada uno. Total. 15.000. Tier 3. Compra realizada. DM Lambda 12 Los humilladores. Descripción. Este destacamento, como muchos, no es oficial del canon siendo una versión creada por fandom. Su función es contener entidades que utilizan la atracción física, el deseo o el contacto sexual como mecanismo de caza, propagación o control mental. Esto incluye súcubos, entidades que usan feromonas o parásitos que se transmiten por vía sexual. No son muy fuertes pero su poder mental y químico es único. La mayoría de sus miembros son extremadamente disciplinados o poseen orientaciones o condiciones que los hacen inmunes a encantos. También usan objetos como supresores de hormonas y bloqueadores de feromonas para tratar con las anomalías. Unidades compradas. 10. Precio.
600 cada uno. Total, 6000. Tier 2. Compra realizada. DMZ9 ratas de túnel unidades compradas. 12. Precio. 2500 cada una. Total. 30.000. Tier 3. Compra realizada. DMP1 urbanitos. Unidades compradas. 37. Precio. 900 cada uno. Total. 30.300. Tier 2. Total gastado en unidades combatientes. 231.300. Puntos restantes. 476.200. Con todo esto hecho había gastado casi la mitad de su presupuesto, pero estaba feliz. Había cubierto casi todos los escenarios. Investigación, magia, fuerza contra múltiples factores, obtuvo una gran cantidad de números. En resumen, ahora podría al menos decir que empezaron a ser una verdadera fundación. Luego pasó a la compra de materiales en la tienda. Computadoras, equipos de investigación, metales, herramientas de taller, planos y fórmulas de múltiples equipos y medicamentos, vehículos de todo tipo, entre muchas otras cosas sin importancia. Gastando en total 376.200 puntos. Dejándolo con solo 100.000 puntos restantes. El día había terminado dando paso a la noche. Elías, quien había gastado su día en el sistema, sentía una rara tranquilidad. Una calma combinada con orgullo lo inundaba, tal vez a eso es lo que la gente llama poder. Él no era ningún filósofo para reflexionar acerca de ello, solo sabía una cosa. Le encantaba esa sensación. Fecha desconocida. Ubicación desconocida. Luego de la matanza de esos 4 jóvenes, pudo calmar su hambre y locura temporalmente, pero no era eterno. En su mano derecha un póster reposaba tranquilamente. En él se detallaba la información de un gran evento, la Comic Con celebrada anualmente, que se daría el 31 de octubre acompañando a Joven. El lugar sería en la infame ciudad Gotham. No sabía por qué, pero quería ir. Le gustaba ver a la gente disfrazarse de monstruos, héroes, personajes ficticios tratando de simular ser como ella, seres poderosos e inigualables. Fue mientras divagaba en sus pensamientos cuando un movimiento la sacó de ellos. Fue un leve temblor, como subir y bajar en un segundo. Miró abajo con diversión, como si hubiese recordado lo que estaba haciendo. Allí yacía un hombre gordo de aproximadamente 40 años, tenía toda la panza abierta, las tripas tiradas en el callejón, como si alguien hubiese jugado con ellas. Su cara mostraba una expresión de terror y agonía pura. De él había sacado este póster. De él se había alimentado hoy. Con una leve sonrisa se fue dando saltitos del lugar con un leve humo cubriéndola. Su objetivo: llegar a la Comic Con que se celebraba en Gotham. Pasó una semana más. La base Nexo rebosaba de actividad. Con todo este tiempo al fin habían llegado las nuevas unidades compradas. 439 unidades. Había hecho un análisis profundo y exhaustivo antes. Tenía un total de 126 unidades, de las cuales solo 41 personas eran combatientes de élite y 5 de ellas no eran combatientes en lo absoluto. Pero ahora su personal aumentó en gran medida, teniendo más de 500 personas bajo su mando. Había tomado una gran decisión. Si bien todo el personal no combatiente estaría temporalmente en la base Nexo, luego pasarían a la base en Nueva York, que estaba mucho mejor hecha para tener mucho personal. También planeó el transporte de los SCP clase seguro a la base en Downtown, convirtiendo la base en Den Arrows en una exclusiva de clase Euclid, aunque posteriormente también planeaba moverlos y dejar esta base en Den Arrows. Si bien era perfecta para estar ocultos, era muy chica. Con el personal actual ya se sentía apretada, en el futuro sería simplemente inútil. Los únicos a los cuales se les había asignado misiones fueron claramente a los nuevos IOTA 10 y a las gaviotas. Por alguna razón le parecía chistoso usar gaviotas como informantes, pero sus reportes eran reflejo de sus excelentes capacidades. Esta vez, con tanto personal, pudo expandirse a muchas ciudades. Dejó tan solo 5 gaviotas en Gotham, distribuyendo las otras en zonas donde podrían volar tranquilamente y vigilar múltiples lugares a la vez, teniendo patrullas que las distribuían en distintos lugares, manteniendo vigilancia la mayor parte del tiempo. Luego todos los IOTA fueron distribuidos en distintas ciudades metrópolis y Nueva York fueron el epicentro. Mandó refuerzos a Nueva York y se infiltraron en Metrópolis. Las otras ciudades no van a ser nombradas porque el autor no se sabe los nombres por pendejo. Todas las fuerzas de combate descansaban estando listos para cualquier misión. Únicamente los urbanitos patrullaban Gotham para informar cualquier asunto. Los guardias se dividieron: 60 se quedaron en la base del Downtown, 40 se fueron a Nueva York junto a los armeros para vigilar y ayudar respectivamente.
Así con cada destacamento los hackers se fueron todos al downtown donde la señal era mucho mejor con todo el equipo ya puesto en sus lugares. Computadoras de la mejor calidad, no superaban la tecnología actual pero sí estaban en la cúspide. Pero dejando de lado todo este relleno lo importante surgió en forma de misión. Hace 2 días apareció nuevamente su sistema informándole de una nueva misión. La recompensa era lo mejor pero la dificultad también era alta. Misión principal. Ejerce tu dominio. Descripción. Ahora eres digno de decir que eres una pequeña organización, pero eso no es suficiente para la fundación. Demuestra tu valor no solo ante el mundo sino ante ti mismo. Objetivo. Establece definitivamente la fundación. Requisitos. Obtén poder político para que nadie te obstruya y poder financiero para que nadie te frene. Mínimo ejerce poder el sistema judicial y domina empresas extremadamente influyentes. Obtén una gran fuente financiera de 1.000 millones mensuales. Recompensas. Suero de fuerza nivel 3 accede a los límites humanos, suero de resistencia mimética nivel 3 haz de tu mente no solo una fortaleza para los psíquicos sino para todos, nivel de administrador 4. La misión era difícil pero no imposible. Si bien requería planificación tampoco le pedían capturar Ketters por aquí y por allá para aumentar su nivel de administrador. Los límites se expandían y cada vez sentía que era una verdadera fundación. Pero ¿cómo empezar esto? Eso es lo que no sabía por ahora. Unos golpes en su puerta lo sacaron de la reflexión. Le dio el permiso y un hombre que pertenecía a Iota, identificable por un símbolo en su traje. No hubo mucho intercambio de palabras y se fue rápidamente dejando un reporte en su escritorio. Leyó todo el reporte, en él una serie de 12 asesinatos, 10 de ellos en Star City y los otros 2 en Gotham eran extremadamente recientes. No se centró en los muertos en sí, sino en cómo murieron todos destripados. Sus expresiones mostraban puro dolor y agonía, demostrando que sintieron cada segundo de la tortura. Ninguno de ellos presentaba signos de resistencia y lo más notable de los cuerpos, faltaban los hígados. Tenían todo el estómago abierto pero se encontraron todos los órganos, ya fuera adentro o afuera del cuerpo pero siempre faltó el hígado. Esto lleva a 2 posibles rutas, la primera era un asesino serial totalmente sádico que intentaba hacer que la desaparición de hígado sea su marca, o una anomalía. Y siempre fue muy observador en los detalles el tiempo que tomó cada asesinato con aproximadamente 2 días de diferencia y el cambio de ciudad. Indicaba no solo que cazaba para comer sino uno de los peores rasgos que desearías en una anomalía. Era inteligente, o al menos podía razonar. Y algo o alguien lo atrajo a Gotham. Clasificó el caso como posible anomalía, dando órdenes de investigar toda Gotham en busca de posibles pistas o dar con el asesino. Si fuera un humano lo mataría, si fuera una anomalía solo la reportarían y seguirían esperando a las fuerzas. Perspectiva de Batman luego de la golpiza dada por aquellos soldados cesó su búsqueda. No tenía miedo pero encontraba innecesaria su muerte por gente que todavía no hizo nada malo, o al menos por lo que sabía. Registró todo lo que pudo en la carpeta con los datos de, a lo que ellos llamaron, la fundación. Luego simplemente la dejó de lado, por ahora era su mejor opción. El tiempo pasó y las patrullas continuaron tranquilamente. Detuvo robos pero nada como tratar con supervillanos, no se quejaba de ello claramente. También advirtió de estas personas a Robin y que no se metiera con ellos bajo ninguna circunstancia y solo le informara en caso de verlos. Aunque últimamente se hizo más rebelde como si buscara destacar más, él entendió su objetivo, salir de su sombra, dejar de ser el ayudante de Batman y pasar a ser un héroe reconocido por la gente. Estos últimos días fueron raros, como si el aire del lugar se enfriara y condensara presionándote todo el cuerpo y agarrándote del cuello. Para otros no era perceptible este cambio, pero para él era como un presagio, una sorpresa que estaba por llegar. Odiaba las sorpresas, iban en contra del control que deseaba sobre su vida. Él creía saber qué le causaba esa horrible sensación. Recientemente hubo 2 asesinatos, brutales. Solo podía pensar en el Joker cometiendo tal locura, pero estaba seguro de que no lo era. Lo conocía como si fuera la palma de su mano, y gastar tanta energía en algo que ni siquiera transmite un mensaje no tendría sentido. Lo tenía con los pelos en punta, buscó y buscó, pero nada parecía fuera de lo normal a diferencia de esa sensación en el aire. Fue entonces que en una patrulla nocturna diaria encontró una escena que explotó todos sus nervios, no sintió tal rabia desde hace mucho. En un callejón encontró 3 personas, guiado por un llanto llegó a la escena. 2 adultos y un niño, una familia. Los 2 adultos se encontraban en un charco que combinaba su sangre, sus estómagos abiertos, ya sabía quién fue y ni siquiera investigó si faltaba el hígado.
Las tripas esparcidas por todo el lugar. Pegado en una pared del callejón, alejado de los cuerpos estaba el niño, su mirada una combinación entre tristeza, vacío y horror. El miedo era una caricia a comparación de lo que el niño sentía, acurrucado mirando los cuerpos de sus padres, mirando como si también viera a alguien más. El asesino. Pudo ver en una pared una cara sonriente hecha con sangre y tripas. Ahí fue cuando lo comprendió: este bastardo se estaba divirtiendo con esto, el hecho de que el niño estuviera vivo era simplemente placer sádico. Ver cómo mató a los padres, cómo le sacaba las tripas, y ahora dejándolo huérfano con un trauma que Dios sabe si se recuperaría. Esto no era humano, no era algo que entrara en su mente, ¿cómo alguien podría cometer tal acto? Todo eso pasó por su cabeza en menos de un minuto. Se acercó al niño tapándole los ojos y agarrándolo en sus brazos. No sabía cómo tratar bien con los niños. Alfred fue quien se encargó de Robin. Solo pudo decirle que todo estaba bien ahora y que nada lo dañaría. Llamó a la policía al lugar, reportando directamente a Gordon, uno de los pocos policías que lo apoyaban y en los que él confiaba. En 3 minutos varios vehículos se estacionaron fuera del callejón, pero al verlos sus instintos se activaron. No era la policía, los vehículos lo eran, pero los hombres que bajaron no lo eran. En sus trajes vio insignias distintas. 10 hombres. Uno de ellos con una especie de pez, 7 con una especie de detective y los otros 2 tenían un edificio. No habían hombres como los hombres que habían visto, pero esa identificación por símbolos solo los había visto en ellos. Tensó todo su cuerpo listo para la pelea. La última vez que los subestimó obtuvo consecuencias, esta vez no podía permitírselas. Cambio de perspectiva, tercera persona. Batman y los agentes se miraban, era un silencio de contemplación en donde los agentes meditaban qué hacer y Batman estaba listo para responder. Fue en ese momento que el comandante del grupo, un idiota que había estado desde el inicio de la fundación, dio un paso y cortó el silencio. Saludos, caballero de la noche. No venimos con intenciones de atacar, solo queremos ayudar. Batman no se movió ni relajó. El idiota continuó: interceptamos tu comunicación, sabemos que no es lo correcto, pero era necesario. Dígame, Batman, ¿alguna vez ha visto tales escenas? La cantidad, el tiempo, el método, todo es extraño. ¿Cómo pudo un hombre así esconderse tanto tiempo? Esta clase de sadismo no se despierta de un día al otro sin un gran evento que probablemente sea notificado. Batman se mantenía igual, pero escuchando, él también había deducido lo mismo. Algo era muy extraño, eso suponía que era lo que le molestaba. No tenemos por qué pelear, simplemente queremos acceder a la zona e investigar. Usted no es tonto, señor Wayne. Batman se tensó como nunca. Miró al niño, estaba dormido. Miró a los agentes frente a él, sus ojos una combinación de alerta, curiosidad y paranoia, una muy grande. Estos tipos no eran solo fuertes, sino que parecían saber todo de él y él no sabía nada de ellos. Antes de que pudiera preguntar o hacer algo, el hombre continuó. Viendo sus ojos dijo: su identidad es irrelevante para nosotros, señor. No debe preocuparse de alguna infiltración, es solo una medida de seguridad. Pero como dije, usted no es tonto y sabe que aún dándole este caso a buenos policías como el comisionado Gordon no llegarán a nada. Gotham los abruma, los consume, y no solo por trabajo, sino por peligro y corrupción. Estas calles son cada vez más peligrosas, y mientras más sabe uno, más cuidadoso tiene que ser. Eventualmente no encontrarán pistas, las muertes seguirán y el caos reinará en la gente. Eso es lo que queremos evitar. Batman no mostró ninguna señal explícita, pero parecía reconocer las palabras dichas por el agente, plenamente consciente de la incapacidad que tenía la policía. Por eso, señor, le propongo un trato, dijo el agente. Batman lo miró y por primera vez dijo algo. ¿Qué trato?, preguntó, realmente curioso. Ambos queremos lo mismo: detener estos atroces actos, detener el sufrimiento de esta pobre gente y evitar víctimas como el niño en sus brazos. Por eso le propongo una cooperación. Nosotros tenemos la capacidad para investigar y detener esta masacre, pero no tenemos cobertura mediática. Ambos sabemos que es imposible mantener esto oculto de la prensa. Aun si desaparecen los cuerpos, llegará el momento en el que no seamos ni tú ni nosotros en encontrar primero estas escenas. La policía lo comunicará, los civiles se aterrorizarían, los medios continuarían cuestionando la seguridad de la ciudad, trayendo aún más caos. Batman se mantenía inmóvil, consciente del misterioso poder de la prensa para enterarse de todo lo que sucede en el mundo. Por eso queremos que nos ayude. Usted tiene el poder de ocultar todo esto por un tiempo y permitirnos operar tranquilamente. Pero para ello tiene que estar de acuerdo. Dígame, ¿acepta esta cooperación, señor Wayne? Batman reflexionó sus opciones y consecuencias.
Si se negaba probablemente estos tipos seguirían con su operativo, él sería un enemigo y como dijeron la gente eventualmente se enteraría generando caos. Si aceptaba, el operativo seguiría, él sería un aliado temporal dejando la posibilidad a futuras colaboraciones y la gente no se enteraría en un tiempo puesto que él se encargaría de ello. A grandes rasgos ellos cumplían su palabra, el objetivo en común de detener esto lo harían en ambos caminos, lo distinto estaba en la letra chica, esos cambios eran la diferencia entre limpieza perfecta y limpieza caótica. Ellos seguirían ocultos sin consecuencias. Por alguna razón esto era divertido, a su manera. Él, acostumbrado a trabajar con niños y enfrentarse a psicópatas, no estaba generalmente usando su cerebro al 100%, pero estos tipos en un trato completamente simple le habían dejado una gran decisión, si prefería su camino y aceptar las consecuencias o atreverse a confiar en desconocidos y también aceptar las consecuencias. Eran definitivamente buenos en lo que hacían. De acuerdo, dijo luego de su reflexión, acepto el trato, les proporcionaré su velo ante las masas. Pero quiero algo a cambio, quiero estar informado acerca de este operativo, quiero saber dónde investigaron, quiénes son sospechosos, las víctimas, todo. No pido conocer sus métodos, a su jefe o su tecnología, solo quiero saber que mi inversión está en manos adecuadas. El agente Iota se quedó callado un momento, como si esperara alguna orden o reflexionara sus demandas. Al minuto respondió tranquilamente, de acuerdo señor Wayne, aceptamos sus condiciones. En estos días se le enviarán reportes de todo el operativo, solo díganos dónde enviar los mensajes y será informado todos los días a las 7 de la mañana o en casos extraordinarios en el mismo momento. Al rato acordaron que los mensajes serían enviados a su mansión, luego los agentes pasaron a la escena y Batman estaba por irse. Pero antes que nada le pidieron un segundo al niño en sus brazos, preguntó para qué y le contaron de buena voluntad. Le harían inhalar un gas completamente inofensivo, pero que haría que olvide las últimas 24 horas de su vida. Esto haría que el niño no esté traumado el resto de su vida y podrían decirle algo como un accidente automovilístico. Sería trágico y doloroso de igual forma, pero mejor que presenciar el destripamiento de tus padres. Batman aceptó esto sin dudar de sus capacidades, se aseguró de no inhalar nada de aire y ver todo el proceso. Fue muy simple, como un chico con asma y su inhalador, aún no comprobó que sus efectos fueran ciertos, pero de serlos tenía nueva información y muy vital. Descubriendo cómo esta llamada fundación había logrado mantenerse oculta. Así terminó su interacción, se había establecido el primer contacto amistoso, ellos analizando la zona y Batman dejando al niño a manos del comisionado contándole la falsa historia y que lo dejara en un orfanato por él. Elías, quien observó y escuchó toda la interacción, estaba muy satisfecho. No era simplemente tener a uno de los humanos más peligrosos según su criterio de su lado, sino también si lograban su apoyo incondicional la misión, que parecía difícil, se completaría rápidamente. Después de todo, Bruce Wayne era una de las figuras más influyentes de Gotham y ni se mencioné la riqueza que lo precedía. Todo parecía ir de maravilla y eso no le molestaba. Aviso: a partir de este capítulo puede ser algo fuerte para los oyentes. En caso de que seas muy sensible, recomiendo saltearlo o que rece a Papá Dios. 31 de octubre. Este de Midtown Gotham. El Hotel Estrella brillaba de actividad. En él se encontraban aproximadamente 200 enfermos mentales, digo furros, festejando la Furricon. A pesar de las altas horas, la gente allí estaba activa, comiendo, charlando o simplemente existiendo. También habían familias, huéspedes que estaban aparte del evento, festejando el Halloween junto a los furros, quienes aceptaron festejar ambos eventos. Dadas las horas, empezaron a servirse platos de comida en las mesas principales. De fondo yacía una enorme mesa llena de dulces para festejar al final de la cena. Algunos se sentaron a comer, principalmente las familias. Vieron llegar a varios camareros con bandejas cubiertas que al abrirse revelaron múltiples platos, ensaladas, puré, arroz y mucha carne. En un momento un camarero chocó con un hombre sentado, el hombre se giró a verlo y el camarero se disculpó. Pero había algo raro en él, su nombre puesto en una etiqueta decía James, se disculpó con una rara sonrisa y se marchó. Por un momento juró ver un par de uñas muy largas, pero el hombre lo ignoró, no iba a generar problemas por un accidente. Agarró carne del plato que tenía cerca, al comerlo se sintió raro, era un poco viscoso, no podía describir bien cómo se sentía. Así pasó con varias personas en la mesa, quienes comían carne pero lo ignoraron. Enfrente de este hombre habían un par de ojos mirándolo fijamente, su expresión delataba dolor, horror, incredulidad y deseo de morir.
El hombre lo ignoró no por maldad sino porque no lo veía. En la mesa justo donde habían agarrado carne yacía un personal del hotel, sus ropas lo identificaban como camarero, su estómago estaba totalmente abierto, lo peor aún todo latía sintiendo todo el dolor no solo de su condición sino de la gente que arrancaba sus intestinos. Poco a poco perdía la conciencia, antes de cerrar sus ojos vio su placa cubierta de sangre, en ella un nombre, James. Punto de vista. Agente de Iota 10. Agente Jameson. Estaban en un protocolo de emergencia. Los puestos a su alrededor cambiaban constantemente dada su velocidad. Habían encontrado pistas vitales, hace unos pocos minutos había llegado un reporte de Batman. Según sus fuentes, unos reporteros habían ido al Hotel Estrella a documentar el evento. Lo raro fue que nunca notificaron su llegada, desaparecieron del radar a aproximadamente 10 metros del hotel y no contestaban cualquier llamada, todo eso hace 2 horas. Vieron cámaras de su camioneta y estaban completamente oscuras, sin ver nada. Lo último que registraron fue una leve risa acompañada de un ronroneo. Si bien no era determinante anómalo, era extremadamente raro y sumado a la situación actual era suficiente para levantar las alarmas. En cuestión de minutos habían llegado a la última ubicación de la camioneta. Estaban muy cerca del hotel, se escuchaba la música y el ruido general de allí a pesar de la hora. Bajo del vehículo atrás suyo estaban otros 8 agentes, siendo un equipo de 9 en total. Se acercaron a la zona preparados para todo, desde la base los depuradores observaban a través de las cámaras corporales. Al llegar vieron la camioneta estacionada en una gran cochera, parecía que era parte del hotel o por lo menos la opción que tomaban los huéspedes para dejar sus coches. Abrieron la camioneta pero no había nadie en ella. Uno de los Iota avisó de un rastro de sangre que continuaba hasta una especie de galpón donde guardaban generalmente los artículos de limpieza. Al abrir la puerta encontraron una escena horrible pero que su entrenamiento les ayudó a resistir. En ella encontraron a la periodista y el camarógrafo muertos. La periodista estaba con guantes amarillos usados para limpiar, sus manos estaban dentro del estómago del camarógrafo como si estuviera limpiando su interior. Era una escena horrible, claramente sádica, hecha por pura diversión. Era el sospechoso que buscaban. Sus hígados estaban en su lugar, pero parecían también muertes rápidas por sus caras de sorpresa, nada de tortura como las demás. Como si los hubiese matado por cruzárselos en su camino. Informó rápidamente a la base, aun si veían todo por las cámaras era necesario mantener un reporte acerca de detalles que la cámara podía perder, olores, u otros factores. Al rato llegó una respuesta directa del director: examinar toda la zona en busca de algún muerto más, posteriormente ir al hotel para investigar. Suspiró, esta sería una noche larga, pero no se sentía arrepentido. Siempre que pudieran detener esta locura haría todo lo posible. En segundos llegamos al hotel, estacionamos de forma en la que bloqueaban el acceso a otros vehículos por precaución. Antes de entrar miré por las ventanas, no había nada raro, solo la multitud de personas esperadas. Luego confirmamos que todas las comunicaciones estuvieran funcionales. Y así, preparados para todo, entramos sin llamar la atención. Al entrar no vi nada fuera de lo común, solo mucha gente, familias, hombres, mujeres, adolescentes, básicamente de todo. Algunos estaban vestidos como animales, otros vestidos con típicos trajes de Halloween como brujas, fantasmas, entre otros. Nos separamos en grupos de 3 para cubrir más terreno, no sabía por qué, pero desde que llegó sus pasos se sentían más pesados, como si hubiera algo que lo frenara. Lo ignoro pensando en que era simple nerviosismo. Seguíamos caminando pero no había nada, les pregunté a los otros grupos y tampoco nada. Pero al rato pude notar algunos detalles, la gente parecía ignorar completamente nuestra existencia, si bien trataban de no destacar, y sumado a que era noche de disfraces, ocultando sus trajes policiales como un simple disfraz, era raro no haber recibido ni siquiera una simple mirada de reojo. Le notificó esto a sus compañeros que notaron lo mismo, también vio que lo que antes creía que era por su nerviosismo parecía no serlo. Sus 2 compañeros también caminaban como si les pesaran los pies. Al rato se juntaron de vuelta en un lugar que parecía únicamente para huéspedes, donde se encontraban múltiples mesas con comida y gente sentada. De vuelta todos los ignoraron. Hablaron unos segundos estando de acuerdo de que algo raro había, solo no descubrían qué era. Como líder de este operativo era su decisión informar todo lo que sentían. Después de todo, sus cámaras corporales eran completamente normales, no cámaras scramble que usaban los ETA-10, esto hacía que los depuradores no pudieran detectar algún peligro visual. Con decisión probó su teoría, se voltea un segundo cruzándose con una camarera que llevaba bebidas en la mano.
La camarera iba a pasar ignorándolos como todos allí, pero antes de que se alejara mandó un golpe directo a su cabeza. Era arriesgado, pero como líder no podía tener indecisión y mantener a su equipo en una trampa visual. Y como si la realidad se distorsionara, su puño atravesó completamente la cabeza de la mujer, quien siguió su camino tranquilamente. Con eso no había más dudas, su equipo lo vio, los depuradores lo vieron, todo esto era una ilusión y ellos se encontraban atrapados. Rápidamente solicitó apoyo a la base, quienes respondieron que ETA 10 llegaría en 10 minutos y que mientras tanto abandonen la zona o en caso de no poder hacerlo se mantengan atentos y unidos. Se dirigieron rápido a la puerta, en su camino empezó a sentir un leve aroma a hierro, era muy débil pero era señal de que su mente, ahora atenta y consciente de la ilusión, empezaba a batallar contra sus ojos tratando de ver la realidad. Sería imposible para un humano normal, pero estar en un destacamento de la fundación no era ser normal. Llegamos a la puerta y afortunadamente pudimos salir. Esto daba 3 posibles caminos: el primero, que la anomalía era el edificio mismo; segundo, que la entidad no se encontraba para fortalecer la ilusión y evitar que escapen; la tercera y peor opción, los dejó salir por pura diversión. Estuvieron siguiendo a un asesino totalmente sádico, el cual actuaba por pura diversión, por lo que no era imposible que ese asesino fuera el de la ilusión y los hubiese dejado salir por capricho. Esperaron a que llegaran los refuerzos, mientras tanto evitaron que cualquier persona se acercara al hotel, estableciendo un perímetro con cinta policial. Al rato vio llegar una camioneta oscura, era medianamente grande con escritura en blanco que decía DM ETA 10, los refuerzos habían llegado. Punto de vista tercera persona. De la camioneta habían bajado un total de 10 hombres, estaban equipados hasta los dientes, en ellos se veían no solo armas y armadura de alta calidad, sino que tenían algunas de las nuevas tecnologías inventadas por la fundación. Con los nuevos equipos de científicos, quienes sabían mucho sobre varios temas como física, química, biología, matemáticas, entre otros temas. En vez de dividirlos en distintas áreas, Elías los puso a trabajar a todos juntos para desarrollar nuevos productos orientados a la cosmiatría, esto según sus indicaciones sería para en un futuro obtener grandes fondos. Mientras se desarrollaban todos estos productos con indicaciones de qué rasgos debían cumplir, como regeneración celular, rejuvenecimiento, imposibilidad de que salgan granos, tratamientos que hacen brillar la piel, entre otros. También se desarrollaron aparte 2 objetos muy importantes que claramente no eran para vender. Eran el Medigel y supresores. El Medigel era una especie de espuma que al aplicarla en alguna herida la cerraba instantáneamente de forma hermética, claramente no era un seguro de vida, pero evitaría el desangramiento y proporcionaría más tiempo para que el tratamiento médico llegue. Se desarrolló usando una fórmula entregada por Elías, a la cual solo le faltaba lograr desarrollar la forma de usar la fórmula de forma eficaz y pasarla a un objeto. El supresor era una inyección que aumenta temporalmente la resistencia a factores meméticos, haciendo que ilusiones como las del hotel pudieran ser evitadas. Claramente ETA 10 no lo necesitaba, pero IOTA sí, por lo que recibieron cada uno una inyección. Así podrían ayudar con el operativo. Sin saberlo, el momento en el que los IOTA se inyectaron los supresores sería una de las peores decisiones de su vida. No lo habían notado dado que ETA 10 eran soldados muy superiores, pero estaban todos muy tensos, demasiado, parecían hasta perturbados por lo que veían, y para perturbar a ETA 10 tenía que ser algo extremadamente fuerte. Aviso. A partir de este capítulo, el contenido puede ser extremadamente fuerte y perturbador para algunos oyentes. Incluye descripciones gráficas de violencia, gore, sufrimiento y dilemas morales intensos. Si eres sensible a estos temas, te recomiendo saltearlo o prepararte mentalmente. Rece a papá Dios si es necesario. 31 de octubre. Este de Midtown Gotham. Hotel Estrella. Punto de vista. Agente de IOTA, 10. Agente Jameson. La inyección del supresor picó como una avispa en el brazo, pero el efecto fue inmediato. Como si alguien hubiera quitado un velo de niebla de mis ojos. El mundo se aclaró, pero no de la manera que esperaba. El hotel, que momentos antes parecía un caos festivo de disfraces y risas, se reveló como lo que realmente era: un matadero vivo. El aire se espesó de golpe, cargado con un hedor que me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sangre fresca, mezclada con el dulzor podrido de dulces derretidos y el ácido de vómito reciente. Mi corazón latió con fuerza contra las costillas, bum bum bum, tan rápido que sentí como si quisiera salirse del pecho. Tragué saliva, y el sabor a bilis me raspó la garganta, haciendo que mi estómago se retorciera en un nudo apretado. Los ETA 10 ya habían entrado adelante, sus botas chapoteando en el piso principal. Ahora lo veía.
No era alfombra limpia. La sensación de su equipo había sido real. Era un charco viscoso de sangre que cubría todo, al menos 4 centímetros de profundidad en las zonas bajas, como un lago rojo-negro que se pegaba a las suelas con un sonido succionante, como pisar carne cruda. Cada paso mío enviaba ondas en el líquido, y sentía cómo se filtraba por los bordes de mis botas tácticas, empapando los calcetines con un calor pegajoso que me daba náuseas. Mi pistola se clavaba en mi palma sudorosa. El metal frío del cañón contrastaba con el calor húmedo del aire, pero mis dedos temblaban tanto que temía que se me resbalara. Adelante iban los ETA-10, con sus trajes no podía decir qué es lo que sentían o si estaban nerviosos, pero aún así avanzaban como si nada, la formación intacta, imperturbables, profesionales. Uno de ellos se giró, un tipo alto llamado Reyes según recordaba, su respiración era pesada, visible en el aire pesado que salía de su máscara. Manténganse juntos, murmuró por el comunicador que compartían ambos canales. Pero su voz tenía un quiebre que no había oído antes en estos soldados de élite. Perturbados, como habíamos notado fuera. Llegamos a la par de ellos mirando hacia el gran comedor. Ahora entendía por qué. La escena era un banquete del infierno. Las mesas, que antes parecían llenas de platos festivos, ahora revelaban la verdad. Personas, no cadáveres, personas vivas, estaban dispuestas como comida. Un hombre disfrazado de lobo furry yacía sobre una mesa larga, su abdomen abierto en una incisión limpia desde el esternón hasta la pelvis. Sus intestinos estaban expuestos, enrollados como salchichas en una bandeja, todavía palpitando con un ritmo lento y agonizante, pero lo peor. Otros invitados, controlados por algún poder anómalo, sus ojos vidriosos y llenos de terror mudo, eran obligados a comer. Una mujer con un disfraz de bruja, las manos temblorosas, arrancaba un trozo de intestino crudo y se lo llevaba a la boca, masticando con arcadas silenciosas. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero no emitía sonido. Solo un silencio espantoso, roto por el chasquido húmedo de la carne al romperse. Su estómago se contraía visiblemente, y vi cómo vomitaba un poco de bilis mezclada con sangre, pero seguía comiendo, como una marioneta. Mi estómago se revolvió tan violentamente que tuve que apoyarme en la pared. La superficie no era lisa. Estaba salpicada de trozos de piel y peluche de disfraces, pegados con sangre coagulada. Sentí el tacto áspero bajo mis guantes, como tocar una alfombra de carne seca. El pulso me martilleaba en las sienes, y un sudor frío me bajaba por la espalda, empapando el chaleco antibalas que de pronto pesaba como plomo. Más adelante, en una esquina del salón convertida en un rincón de dulces para Halloween, había niños. Dios, niños. Uno de ellos, no más de 8 años, con un disfraz de gato furry improvisado. Orejas reales de gato, no falsas, orejas de animal cosidas directamente a su cuero cabelludo con hilo grueso y negro, las puntadas irregulares y sangrantes. Lloraba en silencio, sollozos mudos que hacían temblar su pequeño cuerpo, pero sin sonido. Sus ojos, rojos e hinchados, suplicaban algo que no deberían comprender. A su lado, una niña con orejas de perro cosidas de la misma manera, obligada a lamer el piso ensangrentado como un animal. Sus rodillas raspaban contra el charco rojo, dejando surcos en la sangre, y cada lamida hacía que su rostro se contorsionara en agonía. No gritaban. Nadie gritaba. Solo ese silencio opresivo, roto por los latidos de mi propio corazón y el chapoteo de nuestros pasos. Reyes se acercó a uno de los niños, su rifle temblando ligeramente en las manos. Estos no van a sobrevivir, murmuró por el canal. Lo que sea que los mantiene vivos, es peor que la muerte. Sabíamos lo que significaba. En la fundación, a veces la misericordia es una bala. Pero podíamos. ¿Podía yo? Miré al niño con las orejas de gato, sus manitas temblando, extendidas como pidiendo ayuda. Matar a un niño, aunque sea para acabar con su sufrimiento, mi moral se quebraba. El estómago se me retorció de nuevo, no solo por el gore, sino por el peso de la decisión. Mujeres en mesas cercanas, con tripas afuera y cosidas a sus disfraces de Halloween, una como vampiro con colmillos reales clavados en su propia lengua, obligada a morderse a sí misma, hombres descuartizados pero vivos, con partes de sus cuerpos servidas en platos y comidos por otros bajo control. Todos sufriendo en ese silencio espantoso, sus ojos implorando muerte. Uno de mis compañeros, Martínez, se dobló y vomitó en el piso. El sonido de su arcada rompió el silencio por un segundo, mezclándose con la sangre. No puedo, joder, son civiles. Niños. Su voz era un susurro roto. El supresor nos permitía ver esto, pero no nos preparaba para resistirlo.
Reyes levantó su arma hacia una mujer que se comía su propio brazo cosido con peluche de disfraz, sus ojos llenos de un dolor infinito. Es lo correcto, dijo, pero su dedo dudaba en el gatillo. El aire olía a hierro y desesperación, y sentía como mi propia resolución se desmoronaba. ¿Éramos salvadores o verdugos? Escuchamos una voz. Era el primer ruido distinto a los sollozos y silencioso sufrimiento que habían escuchado. Era una voz joven, probablemente no pasaba de los 14 años, pedía ayuda en voz baja como si temiera y deseara que lo escucharan. Me acerqué a la voz, los pasos de mis compañeros siguiéndome, al ver la fuente del ruido sentí como finalmente mi voluntad no pudo resistir, la bilis subía imparable por mi garganta y mi boca no aguantó la fuerza y solté todo, sentía como cada gota abandonaba mi cuerpo, soltando todo el sufrimiento de mi ser. Enfrente mío estaba un preadolescente como lo supuse, al igual que los otros tenía su traje cosido a la piel. Eran un par de orejas de lobo cosidas a su nuca sangrante, en su boca los labios fueron cubiertos por un hocico que tenía un pedazo de carne, en él descansaba una mordaza como si retuviera un animal salvaje, pero lo peor no estaba en ello sino en su alrededor y trasero. En su trasero para dar el pico de humillación yacía una cola de lobo perforando brutalmente su espalda baja probablemente no solo destrozando sus piernas sino toda la zona como sus genitales. Alrededor encontraron una niña aún más pequeña aproximadamente de 6 años. Compartía rasgos con el preadolescente y lo más aterrador eran dos pequeños detalles, el primero era su disfraz similar al de Caperucita Roja claramente un disfraz dúo con su hermano, lo peor sangraba del cuello fuertemente donde faltaba un pedazo completo de carne, ahora sabía que tenía el niño en el hocico. Su único consuelo fue que la niña estaba muerta y no viva. Con el estómago aún apretado se acercó al joven sus compañeros de fondo parecían aún en shock o vomitando al igual que él. Una vez que estuvo al lado de él el niño lo miró a los ojos con una súplica silenciosa, su voz volvió a sonar quebrada, vacía con una sola esperanza. Por favor, mátame. Su voluntad flaqueó toda su moral humana peleaba con la lógica de su cerebro. Su corazón apretado como nunca y su cabeza más despierta que nunca, no sabía si era el supresor pero no importaba ahora. De fondo escuché un tiro, giré y vi a mis compañeros mirando la fuente del ruido, un ETA 10 le dio paz a uno de los niños. Era inevitable, cada segundo que dudaba era solo un segundo más que el niño sufría. Sacó su arma de la funda, el frío metal rozando contra su piel, el sudor cayéndole de la frente, su corazón apretado como si estuviera en una comprimidora, su dedo recorrió toda la distancia de la punta del arma al gatillo, cada detalle de la pistola en sus dedos. Finalmente levantó su mirada a los ojos del niño, en ellos vio solo calma errante, atrás de su hocico y carne pudo ver una sonrisa. No pudo más cerró los ojos y sintió cada milisegundo que tomaba apretar el gatillo. Escuchó una voz leve y calma en ese momento. Gracias, una ráfaga de tiros sonaron. Avanzamos hacia el siguiente piso por las escaleras, dejando atrás la recepción que era un charco de sangre y aquel horripilante banquete. Ahora con un silencio tranquilo. Cada paso era una tortura. La sangre tibia subiendo por las botas, el hedor clavándose en las fosas nasales, el pulso atronador en los oídos. Subimos al piso superior, donde el charco de sangre era aún más profundo, como si el horror se concentrara arriba. Más cuerpos vivos, dispuestos en poses humillantes. Un grupo de adolescentes con disfraces de furry, obligados a devorarse mutuamente las entrañas expuestas, sus lágrimas silenciosas cayendo en la sangre. Un hombre con un traje de fantasma, su sábana cosida a la piel abierta, latiendo como un corazón expuesto. Mi mente gritaba, mátalos, acaba con esto. Pero mis manos temblaban en el arma. El dilema nos carcomía por dentro, peor que cualquier ilusión. ¿Cuánto más podíamos resistir antes de quebrarnos? Disparos sonaron. Punto de vista. Tercera persona. El equipo avanzaba, pero la tensión era palpable. Los ETA 10, con su entrenamiento superior, mantenían la formación, pero incluso ellos sudaban bajo las armaduras. Los IOTA 10, ahora inyectados, veían la realidad cruda, y cada escena jugaba con su humanidad. La entidad anómala aún oculta había convertido el hotel en un teatro de crueldad pura, donde el sufrimiento no era solo físico, sino una violación del alma. Sabían que eutanizar a las víctimas era el protocolo. Rápido, misericordioso. Pero enfrentar niños llorando en silencio, mujeres obligadas a autoflagelarse, hombres convertidos en banquetes vivos, eso erosionaba la moral. Jameson, como líder, sentía el peso más que nadie. El medigel en sus kits era inútil aquí. No se trataba de curar, sino de decidir quién merecía la paz de una bala.
Al final del pasillo los esperaban 3 pasillos, más cada uno parecía tener una infinidad de puertas. Aún quedaban muchísimos más pisos y cada uno prometía ser peor. La entidad los observaba, divertida, dejando que el dilema los consumiera antes del enfrentamiento. El equipo avanzaba por el último pasillo del piso superior, el sexto, el charco de sangre ya convertido en un río lento y espeso que lamía las botas de todos. El silencio que había caído tras los disparos de misericordia era peor que los sollozos. Un vacío que amplificaba cada gota que caía del techo, cada respiración entrecortada bajo las máscaras. Los 10 operativos de ETA mantenían la formación cerrada, rifles en alto, la tecnología Scramble zumbando suavemente en sus cascos, filtrando cualquier patrón visual que pudiera intentar colarse en sus mentes. En el quinto piso se encontraban los 9 IOTA liderados por Jameson, entraban en cada habitación y lo que encontraban era similar a lo que vieron en los anteriores pisos, cadáveres dentro de los colchones ocultos para que alguien duerma sin saberlo encima, piel como cortinas, cabezas dentro de los inodoros. Este ser se había tomado la molestia aparente de hacer esto en cada maldita habitación, en todos los pisos. Los nervios de su equipo ya estaban insensibles, con un milagro podrían recuperarse de este operativo. De pronto, una voz juvenil, quebrada, resonó desde el fondo del corredor. «Ayuda, por favor, no me dejen aquí». Jameson se detuvo en seco. El resto de sus compañeros también. Era instinto, o quizás culpa residual. Avanzaron unos pasos más allá de la esquina, rifles bajos, linternas barriendo la penumbra. Allí estaba ella. Una chica de no más de 16 años, sentada contra la pared, rodillas recogidas contra el pecho. Llevaba un disfraz furry incompleto. Orejas puntiagudas de Zora asomando bajo una capucha rota, una cola falsa envuelta en tela como si fuera un accesorio barato. Sangre seca le manchaba las mejillas, pero sus ojos, oscuros, enormes, brillaban con lágrimas. Temblaba. No, no me hagan daño, escapé de lo que sea que está matando a todos. Jameson tragó saliva. El supresor aún le ardía en las venas, pero no podía evitar sentirlo. Lástima. Culpa. La misma que lo había hecho apretar el gatillo contra aquel niño con hocico cosido. «Quédate quieta», murmuró. «Somos de la policía. Vamos a sacarte de aquí». 2 IOTA se acercaron, uno extendiendo la mano enguantada. La chica levantó la cabeza. Una sonrisa lenta, demasiado lenta, se extendió por su rostro. Sus ojos cambiaron. El iris se estiró en vertical, amarillo brillante. Las orejas falsas se movieron solas, y de pronto no eran falsas. La tela de la capucha se rasgó cuando 9 colas irrumpieron desde su espalda baja, gruesas, musculosas, terminadas en puntas afiladas como látigos. Su cuerpo entero se estiró, creció unos centímetros, la piel pálida se cubrió de un leve pelaje rojizo en brazos y cuello. Las uñas se alargaron hasta convertirse en garras negras. «¡Qué tiernos!», susurró con una voz que ya no era infantil, sino ronroneante, seductora, hambrienta. Siempre tan dispuestos a salvar a alguien. El primer IOTA que había extendido la mano no tuvo tiempo de gritar. Una de las colas se enrolló alrededor de su tobillo como una serpiente y tiró con fuerza brutal arrancándole la pierna. El hombre cayó de cara al charco rojo. Antes de que pudiera levantarse, la entidad saltó, velocidad imposible, un borrón rojizo, y clavó la mano derecha directamente en su abdomen. El chaleco cedió como papel mojado. Dedos atravesaron músculo, costillas, y emergieron sosteniendo un hígado palpitante, aún conectado por venas que se rompían con chasquidos húmedos. El agente soltó un alarido ahogado mientras veía cómo la zorra se llevaba el órgano a la boca y lo mordía. Sangre caliente le salpicó la cara. Los gritos llenaron el comunicador. «Contacto hostil», gritó Jameson, retrocediendo mientras disparaba. Las balas impactaron en el torso de la criatura, pero ella apenas se tambaleó. Rió, una risa que sonaba a campanas rotas. Los otros IOTA 10 abrieron fuego. Uno alcanzó una de las colas. La punta se desprendió con un chorro de sangre oscura, pero la entidad ni siquiera grunó. En cambio, giró, usó las otras 8 colas como látigos múltiples. Una azotó el pecho de un agente, rompiéndole varias costillas con un crujido audible. Otra se enrolló alrededor del cuello de otro y apretó. El hombre pataleó, gorgoteando, mientras la zorra lo levantaba del suelo como un trofeo. En segundos todo su equipo había caído. Jameson disparó hasta vaciar el cargador. Algunas balas dieron en el hombro, en el muslo. Ella se estremeció, pero no cayó, las balas no habían perforado en su piel. En cambio, se lanzó hacia él. Justo entonces, los 10 de ETA irrumpieron desde el pasillo lateral.
Habían oído los gritos por el canal abierto y avanzado a máxima velocidad. Reyes alzó la voz, calmada pero afilada. Fuego supresor. Formación alfa. No dejen que se acerque. Los ETA-10 abrieron fuego coordinado. No eran ráfagas ciegas. 3 disparos precisos por agente, apuntando a articulaciones, torso central, cabeza. Las balas especiales, antimaterial con punta hueca, impactaron. La entidad retrocedió por primera vez, gruñendo. Sangre roja oscura brotó de su hombro izquierdo, de una pierna. Una bala le arrancó un pedazo de oreja. Ella transformó de nuevo. Las patas traseras se volvieron más bestiales, almohadillas y garras de zorra real, permitiéndole saltar con potencia animal. Rebotó contra la pared, giró en el aire y cayó sobre el agente más cercano de ETA-10. Sus garras rasgaron el chaleco antibalas como si fuera tela. El hombre gritó cuando ella hundió los dientes en su hombro, arrancando carne y hueso. Pero el compañero de al lado ya estaba allí. Disparó a quemarropa al costado de la cabeza de la zorra. El impacto la lanzó hacia atrás, sangre y pelaje volando. La entidad se enderezó, jadeando. Sus ojos amarillos brillaron con furia pura. No son como los otros, siseó. Tienen máscaras, juguetes bonitos. Intentó su gestión de nuevo. Un pulso psiónico que hizo que 2 ETA-10 vacilaran un segundo, viendo formas distorsionadas en sus compañeros. Pero los cascos Scramble zumbaban con más fuerza. Los filtros cognitivos cortaron la ilusión antes de que se asentara. Los agentes recuperaron el control en menos de 2 latidos. Reyes avanzó, rifle en hombro. Granadas de aturdimiento. Ahora. 2 granadas rodaron por el suelo ensangrentado. Estallaron con luz blanca cegadora y un estruendo que hizo vibrar las paredes. La entidad aulló, colas erizadas, desorientada por primera vez. Aprovecharon el momento. Fuego cruzado. Balas perforaron muslos, abdomen, una clavícula. Una ráfaga le cortó 2 colas por la base. Cayeron retorciéndose como serpientes decapitadas. Ella se tambaleó, intentando regenerar, pero el daño era demasiado rápido. Transformó parcialmente de nuevo, cuerpo más pequeño, forma casi completamente de zorra roja, y se lanzó hacia una ventana rota al final del pasillo. Antes de desaparecer, su voz resonó directamente en sus cabezas, un susurro telepático burlón y venenoso. Gracias por el aperitivo, enmascarados, la próxima vez traeré más niños. Y quizás les deje elegir qué parte de ustedes como postre. Saltó por la ventana. Un borrón rojizo se perdió en la noche de Gotham. El pasillo quedó en silencio, roto solo por los gemidos de los heridos. Jameson se acercó al agente de IOTA-10 más cercano que aún respiraba. Abdomen abierto, hígado visible pero no arrancado del todo, ojos vidriosos suplicando. El hombre susurró una sola palabra. Mátame. Jameson levantó su pistola. El dedo tembló en el gatillo. Detrás de él, Reyes puso una mano en su hombro. No tienes que ser tú esta vez. Pero Jameson ya había decidido. El disparo resonó una vez más en el hotel. Y el silencio volvió, más pesado que nunca. Cuando otro disparo resonó, enfrente de Reyes el cuerpo de Jameson cayó con un golpe seco. Un tiro atravesaba desde su boca hasta la cabeza. Él no resistió. Así el operativo fracasó con éxito. Se identificó la anomalía y sus capacidades, se contuvo que tal escena del hotel saliera a la luz, pero no se atrapó a la anomalía, cientos de civiles muertos, miembros del ETA-10 heridos y un operativo entero de IOTA-10 muerto. Desde la base del Downtown todo el operativo había sido registrado, un silencio opresor invadía el lugar, sabían que estas escenas eran posibles, que la muerte era común, que este era su trabajo. Elías, quien había llegado luego de ser despertado y notificado del gran acontecimiento, tenía la mirada apagada, su mente estaba intacta sin estar realmente afectada, una bendición de la aleación de Telekill. Pero su corazón latía desenfrenadamente, no de emoción, sino de pura rabia. Sabía en su cabeza que no era su culpa, que no era un dios que sabía dónde estaba cada ser del mundo, pero aún así reconocer que el sujeto era una anomalía la cual está bajo su responsabilidad capturarla, y que haber subestimado las muertes como un simple asesino serial había llevado a la masacre que presenció. Dio órdenes firmes sin posibilidad de ser desafiadas: notifiquen al equipo de Reyes que el operativo terminó, regresen a la base y se hagan un test psicológico, denles vacaciones hasta que vuelvan a poder operar. Sabía que ninguno de ellos estaba traumado tan fuerte como Jameson, pero eran humanos, que la fundación mostrara esta preocupación ayudaría a que superen con mayor facilidad este operativo.
Luego envió escuadrones en masa de IOTA al hotel, un total de 40 hombres para que limpien toda la zona. Los depuradores se asegurarían de borrar datos y ver que nadie haya sido testigo, a su vez, ver si por cámaras de la ciudad encontraban la anomalía. Esta limpieza estaría respaldada por otros agentes de ETA-10 en caso de que la anomalía quiera volver. Por último, ordenó a ETA-4, las gaviotas, que estuvieran en estricta vigilancia no solo dentro de Gotham sino también a las afueras, notificando cualquier rasgo que pueda identificarse como ilusión. Dejando un aviso de que si no estaba disponible en el momento en que se encuentre la anomalía, que envíen a los Delta 5 a proteger el perímetro, con ETA-10 encargados de capturar a la anomalía, y en caso de que necesiten apoyo, envíen unidades de Delta 45 para apoyo y cobertura aérea. Con todo hecho, volvió al edificio encima de la base, no para dormir después de lo que vio, no podría, sino avanzaría con sus dos nuevos proyectos a gran escala. Nexus Dynamics, quien gobernaría sobre la tecnología, y Lumina Dermatech, quien gobernaría sobre los tratamientos al cuerpo humano. Estos dos proyectos serían sus bases financieras, y permitirían un acceso a la política más fácil. Si todo iba bien, en un solo año sería dueño de esos mercados en todo Estados Unidos, y si podía en el mundo. Fin. Gente, lamento mucho la demora, pero me costó un poco escribir esta parte ya que no soy un asesino profesional y no sabía bien cómo usar el gore. Aparte, al hacer esto por diversión, tampoco me guío estrictamente en un periodo de tiempo, así que tranquilos, si el fanfic se cancela o algo lo voy a avisar, no será repentino. Sin más, espero que lo hayan disfrutado y adiós.